Muy buenas noches, estimados hermanos, que la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, leemos lo siguiente: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice el diccionario que apóstata es quien abandona pública y voluntariamente sus creencias. No podemos esgrimir el argumento de que si abandonó la fe era porque no la tenía. Si fuera así, entonces no se le llamaría apóstata, sino un falso, un hipócrita. Pablo siempre fue frontal y directo en lo que escribía, hermanos, siempre inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Sin embargo, en algunos de sus escritos muchas veces leemos que este hombre de Dios deja colar algunos rasgos personales, pero en esta ocasión le atribuye esta declaración directamente al Espíritu Santo. Por eso dice allí, el Espíritu dice claramente, no dice Pablo dice, sino que el Espíritu con mayúscula, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente. Esto está profetizado que va a ocurrir en los últimos tiempos, es decir, los tiempos próximos a la venida de Cristo, los tiempos que estamos viviendo actualmente. En estos tiempos finales, hermanos, abundan en el mundo muchas falsas doctrinas. Pablo las llama aquí las doctrinas de demonio, ya que su objetivo es confundir y engañar. Y en esto el príncipe de los demonios es un experto. Es decir, estas falsas doctrinas tienen su origen en Satanás, aunque estén aderezadas incluso con la palabra de Dios. Satanás es astuto, él conoce las sagradas escrituras y las sabe utilizar para su provecho. Cuando él tentó a Jesús allá en el desierto, hizo uso de ellas para tratar de confundir al Maestro. Es nuestro deber como cristianos, hermanos, estudiar la palabra de Dios. No leer un párrafo cada día como un ritual, sin que nos deje ningún provecho, sino que debemos dedicar un tiempo para entenderla, para comprenderla, para buscar, para investigar, buscar un diccionario y tratar de entender los términos. El estudio metódico de la palabra de Dios y su incorporación a nuestro conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo adiestrará o aguzará nuestro oído para detectar de inmediato cuando se trate de un mensaje torcido de la palabra de Dios o una falsa doctrina. Dice el libro de los Hechos que en una ciudad llamada Berea, Pablo se encontró con un grupo de judíos más tolerantes y receptivos a su mensaje, pero que escudriñaban las escrituras, es decir, investigaban, indagaban y sometían las cosas que Pablo les predicaba a lo que decían las escrituras conocidas en ese entonces. Dice así Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no se comían de buenas a primeras el cuento de que Pablo les echaba, sino que iban a las escrituras conocidas y constataban lo que Pablo les estaba predicando. Esta es la actitud, hermanos, que como verdaderos cristianos debemos imitar nosotros. Hoy en día hay muchos predicadores, entre comillas, que escuchamos hablar en público, por la radio, por la televisión, y que dicen cosas que no son ciertas, cosas que confunden a la gente acerca de la palabra de Dios y de todos los temas que ella encierra. Si algo que oigamos nos produce inquietud e incertidumbre, si algo oído nos produce ruido, debemos consultar la palabra como los bereanos para ver si esto es cierto o no. Muchas veces debemos acudir por ayuda al pastor o a hermanos más experimentados en la fe para que nos ayuden a aclarar cualquier duda. El propio Jesús instaba a la gente que le oía a leer y a estudiar las escrituras. Por ejemplo, allá en Juan 5:39, él le decía, escudriñen las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. De tal manera, hermanos, que esta reflexión persigue que seamos más responsables como creyentes en el estudio de la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso está en Efesios 4:14. Que Dios les bendiga, hermanos, y les dé cada día un mayor interés y un mayor amor por estudiar la palabra.